bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a usted. El pasado martes 15 de diciembre se aprobó con 89 votos a favor el proyecto de ley de incentivos para las asociaciones público-privadas y la inversión extranjera. Sobre los detalles de esa sesión y el contenido final de la ley, vamos a debatir con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos sintonizan a través de internet también por envivo.asambleanacional.gov.es. Además, agradecemos la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Y vamos de inmediato a revisar un video de cómo se llevó a cabo el debate ya de esta iniciativa, el veto parcial del Ejecutivo a este proyecto de ley, por cortesía de TVL Noticias. Luego de casi 4 horas de debate, el Pleno Legislativo, con 89 votos a favor, se allanó totalmente a las 10 observaciones que formuló el presidente de la República al proyecto de ley de incentivos para las asociaciones público-privadas y la inversión extranjera. El mecanismo para el cálculo del impuesto a las tierras rurales, ubicadas en la región amazónica y en zonas similares, fue uno de los temas que centró la discusión. Lo que me preocupa a mí es de que ya para el año, desde el 2019, baja a las 50 hectáreas. Podría facultar este texto a cobrar a partir de las 50 hectáreas, incluso antes del año 2019, porque no especifica desde cuándo se podrá ampliar este valor. La asambleísta por el partido Avanza, Fanny Uribe, en este sentido pidió no solo considerar la situación de la Amazonía, sino también de Galápagos, provincia a la que pertenece. Y es en esa línea que expresé que Galápagos, las tierras tienen mayores dificultades para su aprovechamiento agropecuario. Desde agrupaciones como el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, en tanto hubo otras posiciones. Los parlamentarios de la oposición cuestionaron que con la ley se genere una efectiva inversión desde el sector privado. Apenas es una leve apertura. Dudo que inversión importante venga al Ecuador cuando se ha negado el establecer a través de este veto el hecho de que existan arbitrajes internacionales para controversias de orden tributario. El presidente, lamentablemente, no ha objetado la ley en este punto. A lo que el oficialismo respondió. Permítanme informarles que efectivamente el cálculo estimado de inversiones en los próximos 12 meses en el evento de aprobarse este proyecto puede estar en el orden hasta de los 3.500 millones de dólares. Lo que se busca es generar unas condiciones favorables para que la inversión se desarrolle de mejor manera en las distintas partes del país. Fueron en total 11 las intervenciones registradas, incluida la de la ponente. Tras la votación se espera que el proyecto de ley sea remitido al registro oficial para su promulgación. Y bien, con estos antecedentes iniciamos, lo hacemos con usted, asambleísta Torres. ¿Es realmente esta una ley que efectivamente va a incentivar la inversión? Porque al menos ese fue uno de los temas criticados durante el debate. La versión original que envió el presidente a la República fue modificada en aspectos sustanciales por la mayoría oficialista cuando se aprobó en segundo debate la ley. En el veto enviado por el presidente, que fue materia del debate la semana pasada, resulta que el presidente únicamente objetó las disposiciones reformatorias, no objetó ninguna disposición que forma parte del corazón mismo de la ley. Aquella, por ejemplo, que tiene que ver con el arbitraje, no fue materia de objeción por parte del presidente de la República. Y como se distorsionó el arbitraje en el segundo debate y no se corrigió en el veto, va a ser muy difícil que se logren suscribir acuerdos, que se logren forjar alianzas público-privadas para conseguir inversión en el país. No obstante, asambleísta, se ha mencionado que al menos con la vigencia de este proyecto de ley, al menos unos 3.500 millones de dólares entrarían por concepto de inversión privada. Me parece una expectativa demasiado alta. No creo que se pueda conseguir 3.500 millones de dólares. Se ha dado un paso adelante, es verdad. Con la ley de alianza público-privadas se abre un nuevo espacio para atraer inversión, pero es completamente insuficiente, porque la ley
está en algunos temas tan mal concebida que ciertamente no se va a lograr atraer esa inversión que el país espera. No nos olvidemos que uno de los principales problemas del país es el que tiene que ver con la liquidez monetaria. Esta se ha reducido, entre otras cosas, porque los flujos entre inversión que llega al país y pago de remesas prácticamente no son favorables en los términos esperados para el ingreso, en este caso de inversión extranjera. Más aún, no más de 300 millones de dólares se ha logrado atraer este año por parte del país. Pensar en que se podría traer 10 veces más, no sé si el 2016, el 2017, 2018, es una expectativa demasiado alta. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, un poco en respuesta de esto, lo señalado por el asambleísta Torres, ¿qué sectores y cómo se incentiva la economía a través de esta ley? A ver, yo creo que esta ley, como está entre los propósitos, lo que busca es que pueda existir inversión privada en aquellos temas que son también de interés público, en aquellos temas que también le interesan al Estado, puertos, aeropuertos, programas en general de regeneración urbana, de vivienda social, es decir, en aquellos temas en los que puede haber mutuo interés. Las inversiones van donde pueda existir también rentabilidad, donde pueda existir ganancia, y obviamente estos estímulos que se contemplan en la ley, relacionados sobre todo con el tema tributario, siempre van a ser un buen mecanismo para poder atraer inversiones. Respecto de lo que señala Luis Fernando, lo que hay que decir es que nosotros en los grandes temas actuamos en coherencia. Podemos tener efectivamente algún punto de discrepancia que lo discutimos, lo debatimos con el Ejecutivo, pero en esos temas actuamos en coherencia. Respecto del tema del arbitraje, nosotros en este país, en este momento, estamos mirando las consecuencias precisamente de haber quedado sometidos a un tribunal arbitral que antes que pensar en los efectos que puede tener para los países, ni siquiera en que se cumpla o no el contrato, que se cumpla o no la ley, lo que se hace es pensar en los intereses de las transnacionales. Al Ecuador, no al gobierno, le va a tocar sacrificar recursos del país para cumplir ahora el laudo arbitral dictado en el caso de la empresa Oxy. De tal forma que en eso hay una actitud de coherencia. Y con el Ejecutivo hay efectivamente coherencia en el criterio de que si existen problemas, tiene que ser sometido a tribunales arbitrales, pero en el ámbito regional. Ese es un punto de coherencia. Y vuelvo a señalar, creo que esta ley genera ventajas importantes para poder desarrollar también la inversión privada y en interés con proyectos públicos poder efectivamente mejorar las condiciones de la inversión en el país. Asambleísta Torres. En la versión original que envió el presidente de la República se establecía la posibilidad de que una empresa multinacional que vaya a invertir en el Ecuador, asociándose a una empresa pública, pueda acordar un sistema arbitral fuera del área latinoamericana. Sin embargo, el oficialismo interpretó, desde mi punto de vista, inadecuadamente la norma constitucional. Esta solamente prohíbe la celebración de tratados en los que se incorporen sistemas arbitrales ajenos a los arbitrajes latinoamericanos, pero en un contrato sí es posible que se pueda pactar una instancia arbitral, un sistema arbitral distintos de aquellos que menciona la Constitución en el ámbito latinoamericano. ¿Por qué entonces no se dio paso a aquello? Si es que aparentemente claro, hay claridad. Mire, me parece en un exceso, yo diría, de nacionalismo. Cuando se aprobó la ley, se eliminó esa posibilidad. Y yo lamento que el presidente de la República, al haber vetado, no haya objetado precisamente este tema. Pero bueno, así va a salir la ley, olvidándose que existen contratos en los que se ha pactado arbitrajes por parte del Estado ecuatoriano y empresas multinacionales distintos del latinoamericano. Hay un informe en la Procuraduría General del Estado en el que figuran arbitrajes no en Chile, no en Argentina, sino en otra región. Es que aquellos que quieren invertir en el país necesitan seguridades sobre la forma como se van a resolver los conflictos. Es verdad que muchos tribunales arbitrales cometen excesos y se alinean con los intereses económicos antes que con los intereses de los estados. Y esto ha ocurrido con aquellos árbitros que, habiendo estado, por ejemplo, integrando directorios de multinacionales, luego pasan a formar parte de los sistemas arbitrales. Pero hay filtros para todo eso, indudablemente. Eso se puede evitar si uno mira detenidamente cuáles pueden ser los intereses en conflicto de un árbitro.
Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿exceso de nacionalismo o una mala interpretación de la norma constitucional? No, yo creo que la norma constitucional está clara. Efectivamente, lo que no se puede establecer es tratados internacionales que comprometan la soberanía. Eso es muy claro. Me parece que en esto es consecuencia. Es consecuencia. Tenemos el ejemplo a la vista. Ahora, quizá eso también merece algún comentario, pero precisamente cumpliendo la ley ecuatoriana, cumpliendo lo pactado en el contrato, el Ecuador fue demandado por la empresa Oxy. Y después de un largo litigio, finalmente el CIADI le ha dado la razón a la empresa Oxy y le ha condenado al país a pagar más de $1.000 millones, a pesar de que claramente tanto la ley como el contrato estipulaban que en caso de venta o de transferencia de acciones tenía que notificarse a la autoridad ecuatoriana. Eso es mirar con consecuencia los problemas y la realidad del país. De tal manera que no hay exceso de nacionalismo, más bien lo que estamos mirando es la necesidad, sí, de que puedan existir inversiones, de que puedan venir las inversiones, pero que estas inversiones también se sujeten a normas. También podríamos nosotros decir, y ahí se podría señalar que es un exceso de proteccionismo de derechos, que por ejemplo, para que vengan las inversiones, permitamos los contratos de flexibilización laboral, permitamos también que se flexibilicen las normas de carácter ambiental. Es decir, hay muchos temas que le pueden ser atractivos a la inversión extranjera, pero que eso significaría el sacrificio de la soberanía del país, significaría el sacrificio de los estándares ambientales, de los estándares sociales. No, me parece que aquí buscamos efectivamente inversión, pero esa inversión tiene que hacerse en los marcos de también lo que permite la Constitución de la República y yo diría también lo que es conveniente a los intereses del país. Brevemente, asambleísta Hernández, ¿qué instancias regionales existen para la resolución de conflictos? Se han ido fortaleciendo ya también instancias en la región, Brasil, Chile, en las que se puede acudir. Incluso yo creería que todavía es necesario trabajar, eso es un propósito de la UNASUR, ese es un propósito del CELAC, de tal manera que yo creo que sí hay que trabajar jurisdicciones en las que pueda haber, por lo menos lo que se pide es que pueda actuarse con justicia y no de forma parcializada en favor de las transnacionales. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, al volver continuaremos con este debate en torno ya a la aprobación definitiva de la Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, APP. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. Vamos a escuchar de inmediato las reacciones de los ciudadanos en torno al contenido de esta ley. Bueno, habría que esperar cuáles son las negociaciones que está haciendo el actual gobierno para ver qué pasa con el presupuesto del Estado, ¿no? Y si es que ya empiezan a funcionar las mega hidroeléctricas, pues posiblemente el Estado tenga mayores ingresos y además mayores fuentes de trabajo, ¿no? Que se pongan de acuerdo los empresarios con el gobierno, eso va en beneficio de los dos grupos. Del pueblo ya no, absolutamente para nada. Puede ser, pero no se olvide que los industriales lo que quieren es ganar dinero, lícito, no estoy criticando. Entonces, mezclar lo uno con lo otro es un poco complicado. Si no hay diálogo, no hay acuerdos, realmente todos nos vamos a complicar, sobre todo la parte obrera de este país. ¿Qué garantías debería dar el gobierno? Bueno, tal vez mejores créditos a un interés más bajo, que sí se puede hacer, y eso creo que sería una buena propuesta para los empresarios. Las exigencias del convivir obligan a los empresarios a cada vez ser mejor y encontrar prosperidad como países más desarrollados. Y bien, continuamos este debate, asambleísta Torres. Uno de los temas que marcó la discusión ya antes de la votación definitiva de este proyecto de ley tiene que ver con el impuesto a las tierras amazónicas. ¿Cuál es su lectura respecto de cómo quedó el texto final? Bueno, allí
existen todavía algunas dudas porque en la versión original se eliminó, básicamente de lo que yo pude entender, el pago por parte de aquellos que tienen entre 50 y 70 hectáreas. Lo que yo entendí que hizo el oficialismo fue haber establecido básicamente que los pagos se hagan cuando la propiedad supere las 70 hectáreas como regla general, estableciendo unas excepciones de una tabla. En la objeción, el presidente de la República básicamente lo que hace es bajar de 70 a 50 en cuanto a los tiempos, de tal manera que ya no existe ese beneficio mayor que inicialmente se aprobó en la ley. Ahora bien, ¿cuál es la discusión? 50 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana, ¿constituye una propiedad gigante? 70 hectáreas, de ninguna manera, porque por lo general en la región amazónica hay personas que tienen 150 hectáreas, de las cuales se puede trabajar, digamos, 2 o 3 hectáreas. Las otras están compuestas pues, por una serie de zonas inclusive inhóspitas e inaccesibles. Allí me parece que hubo una equivocación. Ojalá esto pueda corregirse en la ley de tierras que también estamos debatiendo en la Asamblea. En la Sierra Ecuatoriana, pensar que una propiedad de 50 hectáreas ya es una hacienda gigantesca, 30 segundos. También es equivocado, porque en 50 hectáreas, ¿cuántas vacas lecheras puede tener una persona? En los lugares donde se puede tener vacas lecheras. En zonas más altas, otro tipo de ganado, de carne. 50 hectáreas puede ser, digamos, un área extensa en Ambato, donde existe una propiedad totalmente fraccionada, pero en otros lugares no. Si queremos mayores niveles de productividad, tenemos que alentar que las propiedades se vayan ampliando. Y si se quiere cobrar impuestos desde las 25 hectáreas, las 50, las 70 o las 100, impuestos a la tierra, se complica la situación fundamentalmente del agricultor y del ganadero en el país. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, la pregunta en el mismo sentido. ¿Cuál es la intención con este texto? A ver, yo quiero decirle, en primer lugar, que al igual que muchos otros colegas del bloque, yo era partidario de que efectivamente se mantenga el porcentaje, el número de hectáreas que a partir de las cuales se empezaba a cobrar el impuesto a la tierra en 70 por lo menos. Al igual que muchos otros colegas del bloque, creíamos que debería excepcionarse hasta quienes tengan 70 hectáreas por las consideraciones especiales que tiene las tierras en la Amazonía. Efectivamente, cuál es la tierra útil, cuál es también la capa de tierra útil en la Amazonía e incluso los efectos de una agricultura intensiva en la Amazonía tienen que medirse y analizarse con profundidad, de tal manera que, como muchos otros colegas, nosotros creíamos que el porcentaje exento en la Amazonía, no el porcentaje, el número de hectáreas exentas en la Amazonía deberían ser por lo menos 70. En el bloque y en la comisión se consideró que está en este momento, hasta el 2017, el número de hectáreas exentas son 70 hectáreas y luego va bajando. Pero, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que se aspira a que pase? Primero, que está la ley de tierras, también ayer y en estos días también en el debate se planteó la necesidad de la ley de la circunscripción amazónica. En la ley de la ley especial para la Amazonía. ley especial de la circunscripción amazónica, en esa ley se tiene que establecer las consideraciones del caso. No olvidemos, sin embargo, que el presidente de la República, en base a estudios técnicos, puede modificar el número de hectáreas exentas, que me parece que es lo más adecuado, porque efectivamente establecer reglas generales puede no dar cuenta de la realidad. Depende también en la sierra, en la costa, en el oriente, depende del tipo de tierra, depende de si esa tierra tiene o no riego, depende también de las condiciones de acceso a esa tierra. Hay muchos otros factores que tienen que ver con la productividad, no solo es el número de hectáreas. De tal manera que ahora provisionalmente se ha dejado hasta el 2017 se mantendrá 70 hectáreas exentas de cualquier pago de impuesto, eso se mantiene, y luego a través de la ley de tierras, a través de la ley especial de la circunscripción amazónica, se pueden establecer otros criterios y también con estudios técnicos, en base a decreto ejecutivo, se puede modificar estos límites que se han planteado. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, otro elemento que también fue cuestionado por no habérselo incluido, considerado al menos en la objeción presidencial. Usted ya citaba el tema del arbitraje internacional, pero ¿qué pasa con la participación con voz pero sin voto del representante de un proyecto de asociación? ¿Esto dejará tranquilo al sector privado?
Bueno, mire, yo en esto sí soy un convencido del principio de imparcialidad. No creo que una persona, un representante, pensemos del sector privado, comunitario, por el hecho de ser tal, deba tener capacidad decisoria en los órganos que toman resoluciones que les afectan, de ninguna manera. En este punto tiene que ser básicamente la autoridad pública la que asume la responsabilidad, y otros representantes pueden tener indudablemente voz, opinión, pero no más. En todo caso, entre las objeciones presidenciales que merecen destacarse, está aquella en virtud de la cual ya no van a pagar el impuesto a la salida de capitales los rendimientos de los depósitos a plazo. Digamos, una persona recibe dinero de fuera del país y la deposita en una entidad financiera local. Lo que perciba en materia de intereses y quiera enviar nuevamente fuera del país, ya no pagará el impuesto a la salida de capitales. Esta es una de las objeciones a la ley más importantes, porque se está exonerando el depósito a plazo. Ya estaba exonerado el rendimiento de bonos, ahora el depósito a plazo. Sin embargo, aquí hay una deficiencia. No se establece de manera clara el tiempo, se deja que la Junta de Política de Regulación diga que el depósito a plazo debe estar en el banco 360 días, 180 días, 60 días, cuando hubiera sido aconsejable que se fije el tiempo, como se lo hace para otras exoneraciones, donde se dice que solamente habrá exoneración si la inversión permanece en el Ecuador más de 360 días. En los depósitos a plazo yo creo que debería bajarse, porque si alguien consigue dinero de fuera y deposita en un banco y lo deja 60 días, 30 días, 180 días, ya debería tener la exoneración. Asambleísta Torres, brevemente, sobre el rol de la Contraloría en la objeción presidencial. Bueno, mire, por excepción, la Contraloría General del Estado ahora puede contratar firmas auditoras en temas especializados. En la ley lo que se establece es que ya no sea la excepción sino la regla. En el caso de alianza público-privadas, la regla será que el Contralor contrate auditoras especializadas para que haga la auditoría. Se dijo que le merma competencias. Le merma competencias. Y yo creo que debió haberse mantenido la norma actual, esto es que la regla es que la Contraloría audita y solo por excepción, cuando no tiene personal capacitado, contrata una firma auditora especializada. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué dice usted al respecto, asambleísta Hernández? A ver, en primer lugar, yo creo que con esta ley en general y también con el veto, se busca favorecer la inversión privada en proyectos de interés también público. Esto en general. Pero respecto de lo que tú señalas, por ejemplo, de la salida de capitales, es importante mirar que se busca establecer una regla que incentive a los inversionistas, pero cuidando también que no tengamos los capitales golondrinas que tanto daño ha hecho a las economías de nuestros países. Por lo tanto, yo creo que es una norma prudente que sea la Junta de Política en función de las realidades concretas las que pueda ir normando este aspecto. Respecto del tema de la Contraloría, yo también soy de los que creo que habría que era importante poder mantener el control por parte de la Contraloría. Sin embargo, no dejo de dar razón que puede resultarle mucho más interesante a los intereses del Estado y a los intereses de las empresas que puedan tener interés de invertir en algunas áreas, el que puedan existir firmas auditoras especializadas que sean las que puedan desarrollar en este caso o puedan generar el proceso de auditoría. ¿Por un tema de imparcialidad? Yo diría sobre todo porque eso puede significar también mayores garantías para esas empresas, ¿no? Sin lugar a dudas, me parece que lo que sí la Contraloría, sea en este caso, sea ya no por acción directa, sino contratando firmas auditoras, no puede dejar de cumplir su responsabilidad. Eso es importante. No olvidemos que, por ejemplo, en el caso que aquí hoy se ha mencionado tanto, en el tema de Oxy, precisamente quien pudo evidenciar que había habido un traslado de acciones fue una firma auditora internacional, de tal forma que aquí sigue teniendo responsabilidad la Contraloría, eso se mantiene, pero tiene que hacerlo a través de firmas auditoras especializadas internacionales. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan porque al volver aquí en Tesis y Antítesis entraremos ya al bloque final de este programa con los comentarios y las conclusiones por parte de los asambleístas. Regresamos.
Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Estamos en el bloque final de este programa donde los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales en torno al tema que analizamos esta semana, la aprobación definitiva del proyecto de ley de asociaciones público-privadas y la inversión extranjera, un proyecto de ley de incentivos para estos sectores. Asambleísta Torres, ahí también varios elementos todavía que quedan, por ejemplo, la condonación de intereses, multas y recargos para los que mantienen deudas, en este caso con el IES, con el Banco Nacional de Fomento y demás. Sus conclusiones. Sí, al menos 2 temas quisiera destacar del veto del presidente de la República a la ley de alianza público-privadas. Se establece, por ejemplo, que igualmente podrán beneficiarse de las exenciones tributarias como el no pago del impuesto a la salida de capitales aquellos que reciban dineros, préstamos de paraísos fiscales en la medida en que el dinero provenga de una institución financiera. Esto es importante porque sí se va a poder recibir recursos de un paraíso fiscal o de un lugar de menor imposición en la medida en que los recursos provengan de institución financiera. Lo que se prohíbe es que el dinero venga de alguien que no sea institución financiera para evitar de alguna manera cruces. Esto me parece importante en el veto. Lo segundo, el presidente de la República también aclara que solamente en el caso de que en la alianza público-privada participe una empresa pública para una actividad relacionada con un sector estratégico, deberá tener participación mayoritaria la empresa pública. Si no tiene a su cargo una actividad estratégica, la participación de la empresa pública puede ser minoritaria. Lo que yo pregunté en el debate fue ¿qué queda fuera de los sectores estratégicos que puede interesarle a un inversionista extranjero? Ya que todo prácticamente está dentro del sector estratégico, lo que dice la Constitución y lo que dicen varias leyes. Por allí alguien hablaba de la vivienda social. ¿Es o no sector estratégico? No es, ni en la ley ni en la Constitución. ¿Habrá interés de invertir en vivienda social? Pues allí quedaría uno de los pocos espacios en los que alguien podría venir con capitales, ser accionista mayoritario y la empresa pública tener una participación menor. Otro de los temas que estos días nos ha ocupado es el de los bonos. El gobierno ha pagado, ha honrado los bonos Global 2015 en buena hora. Esperamos que con ello baje el riesgo país y por lo tanto las tasas de interés que tiene que pagar el Ecuador también bajen. Pero con el precedente del no pago, recuerde usted, de los bonos 2012 y 2030, que el Estado logró finalmente, luego del default, recomprarlos a cerca del 97% de tenedores, generó una mala sensación. De allí entonces que haber pagado los bonos Global 2015 es una señal positiva para el mercado internacional. Sin embargo, queda una pregunta flotando. ¿Qué va a pasar con los pagos que deberán hacerse con cargo a los bonos Global 2012 y 2030 para el 7% de tenedores a quienes el Estado no les pudo todavía recomprar? ¿Y qué va a pasar con los bonos 2014 y 2020, que aproximadamente llegan a unos 3.500 millones de dólares y que fueron emitidos por este gobierno? ¿Habrá los recursos en el momento, los momentos para honrar también esos bonos? Yo espero que sí, porque el Ecuador tiene que reposicionarse en el mercado internacional. Este es un camino bastante idóneo en la medida en la que el interés que pague el Estado sea bajo y el plazo sea indudablemente largo para conseguir financiamiento, en lugar de recurrir al financiamiento tradicional de la China, que nos ha venido dando dinero, pero a tasas de interés alta y a plazos cortos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Ya en este programa se ha podido mirar la serie de beneficios que tiene la ley de incentivos público-privados. Beneficios que además se hacen manteniendo, yo vuelvo a señalar, un marco de respeto a la normativa constitucional y legal del país. ¿Qué es lo que sorprende? Que después de que se reconoce de que hay efectivamente beneficios, los sectores de la oposición votan en contra. Y votan en contra en algunos casos pretextando normas inconstitucionales. Ya bien lo ha señalado Luis Fernando,
en no coincidir con el criterio, por ejemplo, de que debe haber un representante de los sectores empresariales para tomar la decisión. Eso es imposible, es inconstitucional. No puede haber sectores interesados decidiendo sobre aquellos aspectos que precisamente son de su interés o pueden ser potenciales beneficiarios. Eso está prohibido por la Constitución, donde hay intereses cruzados, no puede existir representación, pero sin embargo ese ha sido el pretexto. ¿Por qué? Si es que es una ley beneficiosa, si es que es una ley que lo que busca es atraer la inversión extranjera, ¿por qué se opone la oposición? ¿Por qué vota en contra o se abstiene la oposición? Yo entendería que hay unas razones políticas de no buscar coincidir en ningún aspecto, ni en aquellos en los que pueden estar de acuerdo, ¿no? Entonces hay razones políticas para abstenerse. En otros casos, y no dejo de decir esto, hay también este rentismo absurdo que pretenden algunos sectores de la oposición que representan a su vez a sectores económicos recalcitrantes que siempre buscan obtener el máximo beneficio del Estado. Entonces, les parece que todo lo que esta ley les permite, que es importante porque es una serie de exoneraciones, de exenciones de materia tributaria, no sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque siempre hay un interés desmedido. Es como esta imagen, ¿no?, del Estado, que es el Estado como una vaca amarrada que es ordeñado siempre. Esta imagen la tienen algunos sectores de oposición y uno cuando ve las intervenciones puede darse cuenta de eso. Entonces, razones políticas, otras de que les parece insuficiente todos aquellos beneficios que son importantes en la ley. Un minuto. Y respecto de los temas económicos, nunca hemos ocultado que el año 2015 ha sido un año con dificultades. El año 2016 también va a ser un año difícil, pero sin embargo hemos ido buscando enfrentar esas dificultades sin tener que someter a grandes sacrificios al pueblo ecuatoriano. Eso es importante. Nosotros no decimos que todo está bien, nosotros no decimos que estamos viviendo en el paraíso, no, reconocemos que hay problemas, pero buscamos enfrentar esos problemas. 30 Mire, segundos. todo lo que se anunciaba, no vamos a pagar los bonos global, se decía que no vamos a pagar décimos, se decía que no vamos a poder cumplir los compromisos que tenemos establecidos. Todo hemos ido buscando cumplir y hemos buscado salir, cumplir los compromisos internacionales, cumplir con el pago obviamente de salarios y de décimos para los trabajadores ecuatorianos y vamos buscando salidas frente a los difíciles momentos que nosotros tenemos. Sabemos que hay una situación de dificultad, sabemos que tenemos problemas, sabemos que aún tenemos dificultades, pero vamos buscando enfrentar sin llegar a todo lo que los sectores de oposición han señalado y a todos los desastres que supuestamente se iban a evidenciar al fin de año. Estamos saliendo y vamos a buscar enfrentar esta situación con medidas que no sacrifiquen el interés ni del país ni del pueblo ecuatoriano. Y ya veremos qué nos depara el 2016. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por habernos acompañado. Amigos, ustedes ya han escuchado. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos, como siempre, la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Con nosotros será hasta la próxima semana.